Esta noche quiero compartirles un poco acerca de una lectura del libro de Ageo. En el libro de Ageo es uno de los libros más pequeños que hay en la Biblia, solo está compuesto por 2 capítulos, pero a pesar de que es un libro pequeño, es un libro crucial en la narrativa de la Biblia y de la historia del pueblo de Israel. Para ponerlos un poquito en contexto del momento en que el profeta Ageo aparece en las Escrituras, sabemos de que durante muchos años los profetas habían estado advirtiendo al pueblo de Israel que vendría un juicio por causa de quebrantar su pacto con Dios a través de la idolatría y la injusticia. Los profetas han estado hablando por mucho tiempo. Este juicio incluía la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo de Dios que Salomón había construido, y también incluía el cautiverio del pueblo a mano de imperios más poderosos como el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio persa. Entonces el profeta Ageo aparece casi 70 años posterior al cumplimiento del juicio del destierro del pueblo de Israel. Para ese momento, los israelitas viven en el exilio, en cautiverio, y están dominados por el imperio persa. Es en este tiempo que Dios permite que un remanente de su pueblo que esté en cautiverio pueda regresar a Jerusalén con la intención de reconstruir la ciudad, el templo y los muros de la ciudad. Es aquí, en este tiempo también, donde aparece el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Conocemos esos libros, donde parte del remanente que estaba en cautiverio regresa a la ciudad y empiezan a reconstruir el templo y empiezan a reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, la mayoría del pueblo realmente no dedica tiempo en reconstruir o participar de esta tarea de reconstrucción del muro y del templo. Y es por eso que el profeta Ageo acusa a estas personas, a esta parte del pueblo, los acusa de tener prioridades equivocadas, porque ellos estaban dedicándose más a atender sus propias necesidades que a reconstruir Jerusalén. Y ellos están gastando su tiempo y sus recursos reconstruyendo, repito, sus propias casas, y la Biblia lo menciona como casas lujosas, mientras que el templo de Dios, el templo donde la presencia de Dios moraba, estaba en ruinas. De manera que este es como el contexto en el que el profeta Ageo escribe su libro, y yo quiero que aprendamos hoy o veamos 5 cosas que nos puede enseñar el libro de Ageo. La número 1, o la primera cosa que podemos ver, es que Dios hace un llamado de atención a su pueblo. Si me acompañan leyendo el primer capítulo de Ageo, versículo 2 al 4, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Dios le llama la atención al pueblo a través del profeta Ageo y les dice, ¿es tiempo? ¿Realmente ustedes creen que es tiempo de que se dediquen a sus casas y mi casa esté abandonada? Es una de las primeras cosas que podemos aprender. Lo segundo que podemos aprender es que cuando abandonamos la casa del Señor hay consecuencias. Para Dios, el hecho de que uno abandone su casa y su casa esté desierta
Es como rechazar el pacto, es como romper el pacto de lealtad que el pueblo hace con Dios. Aprendamos un poco acerca de estas consecuencias. También en el capítulo 1, versículo 6 y luego en el 9 al 11 dice así. ¿Cuáles son estas consecuencias? Dice el profeta Ageo. Bueno, ustedes sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Consecuencias de abandonar la casa del Señor y de dejarla desolada. Buscáis mucho y halláis poco. Salimos a buscar trabajo y no encontramos. Dice el versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Hemos escuchado muchas veces, creo, esa porción de la Escritura y a veces así nos pasa definitivamente. Trabajamos, recibimos nuestra quincena o nuestra mensualidad o el pago de algún servicio que hagamos y el dinero se nos esfuma de las manos, se nos va de las manos, como que realmente nos los echamos a la bolsa y como que tuviéramos un hoyo en la bolsa que no vemos el dinero no rinde. Bueno, este libro nos enseña que puede ser que la razón por la que pasen estas cosas, que nos pasen estas cosas, es porque hemos abandonado la casa del Señor. Y lo tercero que sucede una vez que Dios le llama la atención a su pueblo y les muestra lo que les está sucediendo a causa de abandonar su casa y tenerla desolada, es que Dios le dice al pueblo que mediten en sus caminos. En el también capítulo 1, versículos 5 y versículo 7 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y el versículo 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Dios les llama la atención, les muestra cuáles son las consecuencias o las cosas que ellos están viviendo y la razón por la cual están viviendo, pero Él no espera que su pueblo se enoje, se moleste, le reclame, todo lo contrario. Lo que Dios está esperando de su pueblo es que su pueblo realmente escuche la palabra y medite en la palabra. Mediten en vuestros caminos. ¿Qué nos toca hacer? Meditar, hacer un alto en nuestra vida y meditar y pensar, ¿qué estoy haciendo realmente yo con mi vida en este momento? ¿Qué estoy haciendo yo para el servicio de Dios? Número 4, el pueblo realmente respondió y es lo que Dios estaba esperando. Dice el versículo 1, el capítulo 1, versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. El pueblo temió delante de Jehová. El pueblo escuchó el mensaje del profeta y temió delante de Jehová. Y aquí realmente la palabra temió es temer, es así, literal, temió, le dio miedo. Ellos meditaron y ellos empezaron a pensar, me está pasando esto, siembro y no veo cosecha, yo siembro y no veo cosecha. Y busco cómo vestirme para calentarme y sigo con frío. Y trabajo y hago el esfuerzo y vendo mis servicios o mis productos y no veo el dinero. No me rinde. Y ellos están conscientes de todo lo que les está pasando. Y ellos temen. ¿Por qué? Porque reconocen que realmente han dejado la casa del Señor a un lado. Se han dedicado tanto a sus propios asuntos que se han olvidado del Señor.
Y a causa de haber escuchado la palabra y haber meditado en sus caminos y haber escuchado el mensaje y haber temido, entonces Dios despertó el espíritu del pueblo para trabajar en su obra. El versículo 14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y se cumple aquella palabra que dice que es Dios el que nos da tanto el querer como el hacer. A veces cuando estamos desanimados, necesitamos que Dios, como dice aquí, despierte nuestro espíritu. Pero para que eso suceda, realmente nosotros tenemos que hacer un alto en nuestra vida. Porque cuando andamos bien agitados en el mundo, cuando andamos bien agitados en nuestras cosas, difícilmente vamos a poder escuchar el Espíritu de Dios. Vamos a poder entender lo que Dios está haciendo, lo que Dios está hablando, porque estamos tan agitados y estamos viendo para todos lados menos para donde debemos ver. Y necesitamos hacer un alto, necesitamos pensar y meditar y pedirle al Señor dirección. Y cuando hacemos eso, entonces el Señor despierta nuestro espíritu para su obra. Hoy en día, hermanos, alrededor del mundo, al pueblo de Dios le ha tocado vivir algo similar a lo que vivió el pueblo de Israel. El pueblo de Dios de hoy nos ha tocado vivir un poco lo que vivió el pueblo de Israel. Algunos han dicho que este virus que desde el 2020 está azotando el mundo es como un juicio de Dios. Yo he escuchado eso, esto es un juicio de Dios por la maldad que hay en el mundo. Puede ser. Así como los profetas en el Antiguo Testamento profetizaron juicio contra el pueblo de Israel por su desobediencia, por su idolatría, por su rompimiento con el pacto de Dios, y llegó el juicio. Puede ser que sí, puede ser que no, que simplemente sea consecuencia obviamente de nuestros pecados, de nuestras malas acciones como seres humanos. Pero, sea como sea, no podemos negar que el mundo y la iglesia, porque le estoy hablando a la iglesia, ha experimentado también dolor, ha experimentado destrucción, ha experimentado ruina. Hemos experimentado incluso cautiverio, porque nos hemos tenido que encerrar en nuestra casa, cautivos. No por un imperio, por un virus. No por un gran ejército, por algo así chiquitito que ni vemos. Pero vivimos en cautiverio y nos fuimos corriendo a encerrar a la casa, porque esa era la instrucción. 2 años después, muchos siguen encerrados en la casa. Pero como también hemos venido escuchando el pastor Angel en la prédica del domingo y el pastor Gerardo los domingos anteriores, retomamos nuestra vida cotidiana y la casa del Señor abandonada. Por eso Dios, creo yo, que hoy le está diciendo a la iglesia lo mismo que le dijo a su pueblo de Israel a través del profeta Ageo: mi casa está desierta, meditad en vuestros caminos. Es tiempo, hermanos, de que realmente meditemos en nuestros caminos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo después de que somos leyenda? Porque hemos sobrevivido al virus. Por la gracia de Dios, porque Dios nos ha sostenido, porque Dios nos ha librado del virus. Hablaba el pastor Angel de agradecimiento también el otro día.
10 fueron sanados, uno regresó a agradecer a la presencia de Dios. Y tal vez en este punto usted está pensando, como en algún momento yo pensé, bueno, yo no necesito ir a la iglesia para tener comunión con Dios o para estar bien con Dios. Yo no sienta de que yo rompo el pacto con Dios si dejo de ir a la iglesia. La iglesia al final es un edificio nada más. Si a Dios no le interesara que usted viniera a la iglesia, más adelante lo voy a mencionar, pero tampoco creo que Él estuviera diciéndole a su pueblo, mi casa está en ruinas. Y cuando dice mi casa está en ruinas, no solo se refiere a que está destruida físicamente, porque una parte llegó y la levantó y la construyó. No como fue el primer templo, el templo que Salomón construyó, pero sí estaba construida de alguna manera. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? La gente no llega al templo. Por eso está en ruinas y por eso está abandonado el templo. Porque la gente está más dedicada a sus cosas, a sus casas, a sus necesidades y ha abandonado el templo. ¿Sabe que todo el año 2020, y voy a hablar de mi experiencia, y creo que más fuerte aún en el 2021, o sea, este año, inicios de este año, mediados de este año, yo con respecto a la iglesia me sentí muy desanimado. En lo personal, habían días que no quería venir a la iglesia, estaba bien desanimado. Cuando reabrieron la iglesia y podíamos ya venir presencialmente, créame que hubieron días en los que no quería venir. Y también, como el pastor Angel lo mencionó, excusas sobraban para no venir. Estaba tan desanimado a veces que no quiero ir a la iglesia. Pero cuando yo me encontré con esta lectura de Ageo, con esta palabra, realmente sentí al Espíritu Santo hablando fuerte, claro, recordándome algo que yo ya sabía, pero por estar distraído en mis asuntos, en mis necesidades, en mis sentimientos, como yo me sentía, que de repente se vuelve un poco egoísta porque si alguien nos preguntara, ¿y vos qué hacías? Salimos aplazados, creo yo. Pero sí me sentía desanimado. Entonces cuando leí esto, gracias a Dios se cayeron las escamas que tenía en los ojos. Dios derribó fortalezas que tenía en la mente. Y sí creo que literalmente el Señor despertó mi espíritu una vez más al servicio de Él, a entender la razón por la cual venimos a la iglesia, le servimos a Él, simplemente porque se trata de Él. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Jesús dijo, el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo.
Entonces, esta palabra realmente me ayudó mucho y de verdad, yo le decía al Señor, yo quiero compartir esta palabra y me encantaría, Señor, que ese mismo espíritu que me habló a mí le hable a la congregación, a todos. Porque, hermanos, me doy cuenta que para Dios es importante que nosotros mostremos lealtad a Él tomando cuidado de su templo. Esta casa, esta iglesia, la iglesia familiar Mundo de Fe, es la iglesia donde Él nos ha plantado, donde nos congregamos, todos los miembros de su cuerpo, cada uno de ustedes es miembro de un cuerpo. Un brazo, una pierna, un ojo y todos formamos el cuerpo de Cristo, el templo. ¿Se acuerda que Jesús dijo, miren ese templo, en 3 días será destruido? Y Jesús se estaba refiriendo a su cuerpo, porque el templo de Dios es el cuerpo de Cristo. El templo de Dios somos nosotros, pero cada uno de nosotros formamos parte de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros nos congregamos aquí y nos juntamos todos las partes del cuerpo, y se junta el ojo, y se junta el otro ojo, y se junta la oreja, y se junta la lengua, y se junta el brazo, la pierna, todos con las diferentes funciones que tenemos en el cuerpo de Cristo, formamos un solo cuerpo que es el cuerpo de Cristo y formamos su templo. Por eso, quiero terminar con 4 cosas o 4 promesas de parte de Dios para aquel pueblo que escucha el mensaje y responde al mismo. Porque hay promesas de Dios. Dios ya les llamó la atención al pueblo, ya les mostró lo que está sucediendo con ellos por causa de que su casa está abandonada. Ellos han meditado y ahora vienen promesas de parte de Dios cuando respondemos a ese llamado. En primer lugar, Dios pondrá en esta casa su voluntad y Él será glorificado. Ageo 1:8 dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Qué significa subid al monte y traed madera y reedificad la casa? Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un llamado de parte de Dios. ¿Sabe? Algunos de ustedes, por ejemplo, tiene el llamado de ir a visitar a un enfermo en lo individual. Ese es su llamado. A usted Dios le ha puesto eso, de ir a visitar a un enfermo y orar por él. A otro le ha puesto el sentir de llevarle alimento al necesitado. Ese es su llamado. Cuando a nosotros hacemos lo que Dios nos manda hacer, milagros suceden. Milagros suceden. Los milagros no suceden cuando uno está quieto. Los milagros suceden cuando su pueblo se mueve. Dios pondrá en esta casa su voluntad y Él será glorificado. La otra promesa es que Él estará con nosotros y su Espíritu estará con nosotros. El versículo 13 del capítulo 1 dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová.
Y en el capítulo 2, versículos 4 y 5, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Su presencia está en esta casa y estará en esta casa. Su espíritu estará en esta casa. Y la promesa número 3 me gusta mucho y me trajo a memoria. Dice, lo vamos a leer mejor, dice el capítulo 2, versículo 7. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cuando yo leí eso, y me quiero dirigir especialmente a todos aquellos miembros, no se ofendan, pero viejos de esta iglesia. Aquellos que tenemos años de estar en la iglesia y que cuando estábamos allá en el salón, en el santuario, rico, ¿no? Ahí con aire, todos así juntitos. ¿Sabe? Cuando yo vine a esta iglesia por primera vez y conocí al Señor, aquí el Señor me llamó a su presencia. Esos primeros días, wow, eran increíbles. Como, no sé si era como yo estaba nuevo y estaba en el primer amor, pero yo cada servicio miraba la gloria de Dios, miraba cómo Dios se movía en medio de la congregación, en medio de la palabra, en medio de la alabanza, y habían tiempos donde cantábamos, adorábamos y llorábamos, y la presencia de Dios se sentía con tanta fuerza y caíamos al suelo, y sucedieron las 50 noches de gloria, las primeras 50 noches de gloria impresionantes. Y estoy seguro que muchos se recuerdan con nostalgia eso. Yo estoy seguro que hay muchos que dicen, ¿se acuerdan antes? Pero la promesa de Dios es que, qué hermoso, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. No hemos visto todo lo que Dios va a hacer en esta casa. No lo hemos visto. Y Dios nos está preparando para verlo. Dios nos está despertando para verlo. Pero Dios necesita que su pueblo esté listo, esté atento, medite en sus caminos, escuche y actúe. Cuando todo eso suceda, cuando Dios ponga en esta casa su voluntad y Él sea glorificado, cuando Él esté con nosotros, cuando su Espíritu esté con nosotros y su casa esté llena de su gloria, esta casa será una casa de paz, dice el Señor. Una casa donde vamos a encontrar paz, dice el Señor. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es mi oración, hermanos, de verdad es mi oración que Dios despierte el espíritu de cada uno de nosotros para amar su casa. La casa donde Él nos ha
plantado. Que Dios nos dé de verdad ese espíritu, nos inquiete amar su casa. La casa donde Él nos ha plantado, repito, y le sirvamos con todas nuestras fuerzas. Ya no es tiempo de quedarse en casa. Ya no es tiempo de quedarse en casa. Ya no hay excusas para quedarse en casa. Así como hemos retomado la vida cotidiana en muchas cosas, retomemos también nuestro compromiso con Dios. Mantengámonos firmes. El pastor enseñaba el otro día sobre la mía extra. Hacer la otra mía. Ahora los cristianos no queremos que nada nos cueste. Por eso nos dicen cristianos light. Porque no queremos que nada nos cueste. Apenas tenemos una primera lucha, nos echamos a morir. Ustedes se imaginan, yo estaba pensando en la iglesia cuando ellos eran perseguidos. Miren, ellos podían haberse quedado en casa y decir, vamos a hacer que cada casa sea un servicio, pues. Yo en mi casa me voy a reunir con mi familia, no puedo salir porque el emperador ha decretado de que todo el que se congregue para adorar a Dios sea asesinado. Y ellos podían haber decidido quedarse en casa, evitando eso. Pero ¿sabe qué hicieron ellos? Ellos se juntaban, se reunían, se congregaban en catacumbas, en cuevas. Hoy tenemos un edificio y no venimos. Increíble. Entonces, hermanos, ya no es tiempo de quedarse en casa. Retomemos de verdad nuestro compromiso con Dios. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos, dice la Escritura, unos a otros para estimularnos en amor y a las buenas obras. ¿Y dónde sucede eso? ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Cómo vamos a lograr esto? Dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice el Señor. Que el Señor nos dé un espíritu de congregación. Que usted esté siendo en este momento, que su espíritu esté siendo en este momento removido a levantarse, a dejar la cautividad en su casa. Y este domingo, esta iglesia, esta casa, el templo del Señor no esté en ruinas, no esté abandonada, y nos juntemos todo el cuerpo, o un solo cuerpo, a adorar, glorificar a aquel que dio la vida por nosotros, que nos tiene aquí, y podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Padre, esta noche yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos tan claro. Y no se trata de nosotros, Señor, se trata de tu iglesia, se trata de tu obra, se trata de ti, Señor, se trata de lo que tú haces y has venido haciendo y quieres hacer con tu iglesia, con el pueblo, con el remanente, con los que confían en ti, con los que creen en ti, con los que te adoran, con los que han depositado toda su confianza en ti, Señor. Se trata de ti, que podamos entender eso, Señor. Que
seamos cristianos fortalecidos en el poder de tu Espíritu, Señor. No basados en nuestros sentimientos o en nuestras emociones, Señor, sino fundamentados en la palabra y llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Despierta el espíritu de esta iglesia, Señor, y que tu gloria sea derramada en esta casa, para que podamos ver que la gloria postrera de esta casa será mejor que la primera. En el nombre de Jesús. Amén y amén.